¿Qué edad tiene la Tierra? Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. La maravillosa Palabra de Dios, la que nos hace libre de toda confusión del enemigo. Bueno, en este breve estudio aprenderemos la respuesta que la Palabra de Dios da a esta pregunta. ¿Qué edad tiene la Tierra? Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Algunos alegan que tiene solo 6,000 años. Otros afirman que la Tierra tiene billones de años. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Vamos a averiguarlo. Comencemos el estudio en el principio, en Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue ese principio? La cita no lo dice, pero si continuamos con el versículo número 2, descubriremos algo muy importante e interesante. Vamos a ver. Génesis 1:2 dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Tinieblas? Dios no es Dios de tinieblas. Dios no crea tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Aguas? ¿No había tierra seca? Esta cita ha sido mal traducida por la Reina Valera 1960. En el manuscrito hebreo original, la palabra estaba aparece como llegó a ser o se convirtió, pasado. Vamos a ver. Diccionario Strong's H1961. Estaba. Génesis 1:1. Es la palabra hayá, una raíz primitiva. Compárese con H1933. Existir, es decir, ser o, cuando es en tiempo pasado, llegar a ser. Llegar a ser. O sea, convertirse en. Eso es lo que esa palabra significa en Génesis 1:2. Y las palabras traducidas desordenada y vacía tienen significados muy diferentes. Veamos. La palabra desordenada es la palabra H8414, Génesis 1:2. Tohu, de una raíz en desuso que significa yacer en ruinas. Eso es lo que esa palabra desordenada significa. Yacer en ruinas, una desolación de la superficie, en vano. Y la palabra vacía es la palabra H922. Bohu, de una raíz no usada que significa estar vacío, una vacuidad. Es decir, superficialmente, una ruina indistinguible. Eso es lo que esa palabra vacía significa. La Torah traduce Génesis 1:2 así: La tierra era caos y confusión, dice la Torah. La traducción correcta de Génesis 1:2 es: y la tierra se convirtió en una desolación y ruina indistinguible, como dice la Torah, en caos y confusión. Pero Dios no creó una tierra caótica y desolada o desordenada. En Isaías 45:18 leemos: Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, no la creó desordenada ni vacía. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aquí la frase en vano es la misma palabra H8414, tuhu, que aparece en Génesis 1:2, una desolación de la superficie. La tierra no fue creada una desolación. La tierra se convirtió en una desolación a causa de la rebelión y caída de Satanás, el desolador que ha de venir muy pronto a decir que Él es Cristo. Satanás es el anticristo, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Por eso la Biblia de Jerusalén traduce Isaías 45:18 así. Dice: Pues así dice Yahvé, creador de los cielos, Él,
que es Dios, plasmador de la tierra y su hacedor. Él, que la ha fundamentado y no la creó caótica. ¿Se dan cuenta? Dios no creó una tierra desordenada y vacía para luego ordenarla. Así no trabaja Dios. En Hebreos 9:26 leemos: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Aquí está hablando de nuestro Salvador Jesucristo. La palabra mundo es cosmos y significa arreglo ordenado, no desordenado. Dios no creó una tierra desordenada y caótica. Esa desolación de la superficie de la tierra no sucedió hace 6,000 años. Sucedió en la eternidad pasada, en la primera edad terrestre o la primera edad de la tierra. ¿Qué? ¿La Tierra tiene edades? ¿No lo sabías? La tierra tiene 3 edades o 3 eras de tiempo. Es un mismo planeta Tierra, pero con 3 edades de tiempo o 3 mundos. En la primera edad, hace eones, es decir, millones de años atrás, Dios creó una tierra paraíso y reinó la tierra con todos sus hijos. Eso está en Job 38:7. Todas nuestras almas fueron creadas en la primera edad terrestre. Todos nosotros habitamos la tierra paraíso en cuerpos celestiales o angelicales. En el primer mundo, todos fuimos ángeles o estrellas, seres de luz que adoraban al Creador. Job 38:4-7. Pero hubo un hijo que inició una rebelión ante Dios. ¿Quién fue? Satanás, el hijo de perdición, el que no puede recibir salvación. También hubieron ángeles malos que siguieron a Satanás, no por engaño, sino voluntariamente. Esos son los ángeles caídos o demonios de Satanás. En esa rebelión, Satanás usó el engaño para lograr que 1/3 de los hijos de Dios lo adoraran a él, un Dios ajeno. Eso es lo que Satanás siempre ha querido, adoración, que lo adoren como a Dios. Eso encendió la ira de Dios. Nuestro Padre Celestial pudo haber destruido a Satanás y sus ángeles caídos y a ese 1/3 de hijos rebeldes que se dejaron engañar. Mas Dios, en su infinita misericordia, se llevó a todas las almas a un reino celestial invisible, que le podemos llamar el cielo. Eligió destruir ese primer mundo y determinó que establecería un segundo mundo o una segunda edad de la tierra, donde todas las almas de los hijos nacerían en la carne para ser probados, sin ninguna memoria de ese primer mundo, y donde Él mismo, Dios mismo, vendría en la carne, en el Hijo Jesucristo, para morir por todas las almas que crean en el Hijo Salvador, que es el único camino al Padre y al paraíso eterno. Dios habita en el paraíso eterno, el cielo. A partir de Génesis 1:3, Dios comienza a regenerar la superficie del planeta que había quedado desolada y a restablecer el orden para establecer esta segunda edad terrestre o segundo mundo. En este segundo mundo, todas las almas creadas en la primera edad nacen de nuevo, que quiere decir de arriba. ¿Para qué nacemos de nuevo en un cuerpo de carne y sangre? Para ser probados y para elegir entre el bien o el mal y entre Dios o Satanás. Deuteronomio 30:19, Hebreos 2:14. En Juan 3:3 leemos: respondió Jesús y le dijo, aquí está hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el cielo, el paraíso, no puede entrar ahí. La palabra de nuevo es la palabra G509, que viene de G507. ¿Qué quiere decir? De arriba. Por analogía del primer mundo, desde su origen, desde el principio. ¿Se dan cuenta? En la Reina Valera 2000 leemos Hebreos 2:14.
Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, se encarnan, vienen a este segundo mundo y nacen en la carne. Pero el alma fue creada en el primer mundo. Él también participó de lo mismo. El Señor mismo se encarnó también en el Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese es el propósito de este segundo mundo. Vencer al diablo, que quiso vencer a Dios en el primer mundo. El diablo jamás podrá vencer a Dios y sus hijos. Al haber participado de carne y sangre, hemos emigrado desde el reino de Dios, desde el cielo, hacia este segundo mundo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. En 2 Corintios 5:6 leemos: Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. La palabra ausentes quiere decir emigrar. Veamos, ausentes. Es la palabra G1553. Emigrar. Ahí está. Hemos emigrado desde el cielo a este segundo mundo para vencer al diablo. Toda alma que venza al diablo y a sus demonios por medio del Señor Jesucristo entrará al tercer mundo y vivirá eternamente en el paraíso restaurado, aquí en la tierra, una tierra paraíso. En Efesios 1:4 leemos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Antes de la fundación del mundo? Sí, estábamos con Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La frase, la fundación del mundo, debe traducirse el desarreglo del mundo, y se refiere a la rebelión de Satanás y la destrucción del primer mundo. Averígüenlo. Antes que destruya ese primer mundo, Dios nos escogió y nos predestinó para que le sirvamos en este segundo mundo. Tenemos un propósito divino en esta vida en la carne. Aprendamos un poco más sobre los tres mundos y el plan de salvación que Dios estableció desde la eternidad pasada, desde eones o millones de años atrás. Vámonos a Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El misterio de los tres mundos está revelado en la palabra de Dios, pero solo es discernido con la ayuda del Espíritu Santo. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, dice la Reina Valera 1960. El Señor Jesucristo es el heredero de toda la creación, el primogénito de la creación. Eso es lo que eso quiere decir. Jefe, comandante de toda la creación. No quiere decir que Él fue el primer ser creado, como algunos erróneamente enseñan. Aquí la palabra traducida a universo es aión, pero en el manuscrito griego aparece en plural, o sea, aiones o eones, y significa edades o mundos. Vamos a ver. Diccionario Strong G165, universo, que en plural es edades o mundos. Del mismo modo que G104, propiamente una edad, el mundo. Pero aquí está hablando de mundos o de edades, porque aparece en plural, ¿ok? Tiene que traducirse edades o mundos. Entonces el Señor constituyó e hizo las edades, los mundos. ¿Qué mundos? Los tres mundos. Dios, por medio del Hijo, estableció estas dispensaciones de tiempo para traer salvación eterna para todos los que elijan creer en el Mesías. Si seguimos leyendo Hebreos 1 hasta el último versículo, aprendemos todo sobre el plan de salvación eterna que Dios estableció en la eternidad pasada. Pero ese no es el enfoque de este estudio. La frase salvación eterna tiene un significado mucho más profundo. Quiere decir que nuestras almas o vidas creadas en la eternidad pasada
jamás dejarán de existir. Tendrán salvación eterna, van a vivir eternamente, desde que fueron creadas en esa eternidad pasada, hace millones de años. Desafortunadamente, habrán almas que sí dejarán de existir. Vámonos a 2 de Pedro 3:1. En este capítulo, el Espíritu Santo revela algo muy profundo que muy pocos quieren entender o aceptar. Vamos a leerlo. 2 de Pedro 3:1 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Limpio quiere decir juzgado por la luz del sol y probado como genuino. Dios quiere que tengamos un entendimiento lleno de su luz divina. Versículo 2, 2 de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Tengáis memoria quiere decir captar mentalmente. Debemos leer la palabra de Dios con entendimiento, tomando en cuenta lo que está escrito en toda la Escritura, y no solamente una cita aislada. 2 de Pedro 3:3 dice: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ya estamos en los postreros días, amados hermanos. La última generación comenzó en mayo 15 de 1948, cuando Israel se convirtió en una nación soberana nuevamente, después de casi 2000 años. Eso está en Mateo 24, 32 al 33. Esta última generación ya tiene 78 años. Estos burladores son incrédulos que se burlan de nuestra fe y del plan de salvación de Dios. No tienen entendimiento, no han recibido la luz divina de Dios por su incredulidad. Prefieren seguir sus propios deseos y reglas. Versículo 4. Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Los burladores hacen esta pregunta no porque creen, sino porque se burlan de Dios. Simplemente ignoran y rechazan las Escrituras. Por eso no entienden cuándo fue el principio de la creación, ni aceptan lo que sucedió en la eternidad pasada. Las cosas que revela el Espíritu Santo son una locura para ellos. 1 Corintios 2:14. Nosotros sí creemos y tenemos la luz divina de Dios. Pongamos mucha atención a lo que el Espíritu Santo nos va a revelar, porque va a hablar de los 3 mundos o las 3 edades de la tierra. 2 de Pedro 3:5 dice: esos burladores, ignoran voluntariamente, ¿sí? Ellos eligen ignorar porque pueden estudiar la Escritura y aprender y tener sabiduría, pero lo hacen voluntariamente, lo ignoran. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Los burladores ignoran las Escrituras voluntariamente. Si tan solo creyeran en ellas, entenderían que el tiempo antiguo se refiere a eones o millones de años atrás en la eternidad pasada, cuando Dios creó la tierra por primera vez y estableció la primera edad terrestre. Versículo 6. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ese primer mundo fue destruido por agua. Por eso en Génesis 1:2 leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había tierra seca. En Génesis 1:1, Dios no creó la tierra inundada de agua. Esta destrucción por agua no fue el diluvio de Noé. En aquel diluvio hubieron humanos, plantas y animales sobrevivientes. En cambio, en la destrucción del primer mundo,
La tierra era una desolación y una ruina indistinguible, un desierto. No había nada ni nadie. Quedó totalmente desolada y vacía. Seguimos. 2 de Pedro 3:7. Aquí va a hablar de este segundo mundo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, la frase los cielos y la tierra se refiere a una edad de la tierra. ¿Ok? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La frase los cielos y la tierra que existen ahora es una referencia a este segundo mundo. Está reservado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Hombres es genérico. Todos los impíos e impías serán destruidos. Pero primero habrá un periodo de reposo, donde muchas almas confundidas alcanzarán la salvación eterna. Vamos a leerlo. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, no hagan como esos burladores que ignoran las escrituras voluntariamente. No lo hagan. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 1000 años es como un día para el Señor. Ese día profético se llama el día del Señor y comenzará a la segunda venida del Señor. El día del Señor es el séptimo día de reposo en las edades o eones de tiempo que Dios ha determinado. Es el milenio. El día del Señor no es la gran tribulación como muchos supuestos Maestros de teología andan enseñando. El día del Señor es el milenio, los 1000 años del reino del Señor aquí en la tierra. Habrá mucha salvación en el milenio. Seguimos. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No retarda ¿cuál promesa? La promesa de su segunda venida. Por su infinita paciencia y misericordia, el Señor todavía no ha regresado a juzgar a las almas. Él no quiere que ninguna alma sea destruida, sino que todas procedan al arrepentimiento. Pero no todas se arrepentirán. Versículo 10. Pero el día del Señor, el milenio, el reino del Señor aquí en la tierra, cuando Él venga, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Uy, esto suena bien horrible. Ladrón en la noche no significa que el Señor vendrá en cualquier momento, como enseñan muchos falsos maestros, pues las edades de tiempo que Dios ha establecido deben cumplirse exactamente como Él lo ha determinado. Primero vendrá Satanás el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 1-4. La expresión como ladrón en la noche es una figura retórica, o sea, un dicho simbólico. ¿Qué significa que el Señor vendrá por sorpresa, en un momento inesperado? Así como un ladrón entra en una casa en un momento inesperado, en la noche. El Señor vendrá así también, en un momento inesperado, cuando el mundo entero estará adorando al anticristo, a Satanás, creyendo que Él es Cristo. Eso es lo que la palabra anticristo quiere decir, en lugar de Cristo. Pero los escogidos de Dios no seremos engañados por Satanás. Nosotros jamás adoraremos a Satanás. Los elementos que ardiendo serán deshechos no serán los elementos de la naturaleza, sino los elementos malignos. Los elementos malignos que propagan toda la maldad que existe en esta segunda edad terrestre. Esto incluye a los demonios, a los ángeles caídos que adoran y obedecen a Satanás, y a todas las cosas y formas de idolatría que hacen pecar al ser humano. Todas estas cosas serán destruidas para siempre cuando venga el Señor. La tierra será quemada, simplemente significa que será purificada, igual como cuando se funde el oro para purificarlo.
la tierra que Dios creó en el principio existirá eternamente. Jamás será destruida, dice Salmos 104:5. Seguimos, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Va a haber un juicio y una destrucción. Tenemos que buscar la santidad diariamente. Santidad quiere decir que debemos apartarnos de todo mal y obrar el bien y la justicia. Sin santidad, nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Seguimos, versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. El día de Dios es el último día del milenio. Allí será cuando se acabará esta segunda edad terrestre y todo lo malo desaparecerá. Los elementos son los mismos rudimentos malignos mencionados en el versículo 10. Todo lo que ofenda a Dios será destruido, para siempre, desaparecido. El diablo, sus demonios, toda la mentira y la maldad desaparecerán para siempre. Seguimos, versículo 13. Pongan atención, aquí el Espíritu Santo va a hablar sobre la tercera y última edad. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, un paraíso, en los cuales, pongan atención, mora la justicia. Ahí no dice morará la justicia, dice que mora ya. La frase cielos nuevos y tierra nueva se refiere a la tercera y última edad terrestre, la eternidad, cuando la tierra será totalmente rejuvenecida y transformada en un paraíso una vez más, un paraíso eterno, libre del mal y la contaminación. Habitaremos la tierra paraíso eternamente. ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a concluir este estudio. En este corto estudio hemos aprendido que la tierra no fue creada hace apenas 6,000 años, como enseñan muchos. La Escritura revela que la tierra fue creada eones, o sea, millones de años atrás. También aprendimos que Dios no creó una tierra desordenada y vacía. En el principio Dios creó un paraíso, pero la rebelión de Satanás causó la destrucción de ese paraíso. Sin embargo, el plan divino de salvación eterna, el cual fue establecido desde la eternidad pasada, desde hace millones de años, traerá la restauración de todas las cosas cuando los eones, o sea, las edades de tiempo, se cumplan. Para un estudio más avanzado sobre los eones de tiempo, o sea, las edades de la Tierra, les recomiendo los estudios Las 3 edades terrestres, partes 1, el mundo de entonces, y parte número 2, el plan de salvación eterna de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio, donde la palabra de Dios estará contestando otra importante pregunta que muchos hacen. ¿La reencarnación existe? La Biblia da una respuesta contundente a esta pregunta. Les prometo que será otro estudio muy interesante y fascinante. Si te ha gustado este estudio, por favor compártelo, suscríbete al canal y déjanos un like para que YouTube siga transmitiendo este video. Así, muchas almas serán bendecidas. Bueno, los espero en el próximo estudio. No se lo pierdan. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!